Sobreviví a un accidente solo para que la familia de mi novio me convirtiera en el monstruo de su historia. No sé ni cómo empezar esto sin que suene demasiado dramático, pero es que de verdad siento que estoy viviendo algo que no parece real. Y lo peor es que, si alguien lo escucha desde afuera, probablemente piense que estoy exagerando o que solo es problema con la familia política, pero no, esto se siente mucho más profundo, más injusto, más pesado. Yo llevo 3 años con Héctor. 3 años donde pasamos de ser una pareja normal, de esas que salen, que pelean por cosas tontas, que hacen planes, que sueñan con vivir juntos, a algo completamente distinto, algo que nunca imaginé que nos tocaría vivir, porque todo cambió con un accidente que, siendo honesta, todavía no termino de procesar del todo. Ese día empezó como cualquier otro, sin nada especial, sin señales de que algo iba a salir mal. Salimos juntos, él manejando, yo atrás, relajada, confiando en que todo estaba bien, y de un momento a otro, todo se volvió caos. No recuerdo el impacto como tal, solo flashes, ruido, una sensación de que todo se rompía, y después, nada, literalmente nada, porque entré en coma. Y eso es algo que, aunque te lo cuenten, no lo entiendes hasta que te pasa o hasta que despiertas y te das cuenta de todo lo que ocurrió mientras tú no estabas consciente de absolutamente nada. Es como si alguien apagara la luz de tu vida por un tiempo, y cuando regresas, todo sigue, pero tú no eres la misma persona. Cuando desperté, no fue como en las películas, no fue bonito, no fue emotivo, fue confuso, doloroso, abrumador. No entendía bien dónde estaba, por qué me dolía todo, por qué no podía moverme con normalidad, por qué sentía mi cara extraña, y poco a poco me fui enterando de la realidad, múltiples fracturas, especialmente en el rostro, dientes perdidos, cicatrices que, incluso ahora, siguen ahí, y un proceso de recuperación que no iba a ser corto, ni fácil. Mientras tanto, Héctor, él había tenido suerte, solo una fractura leve, nada comparado con lo mío. Y sí, doy gracias por eso, porque no me habría perdonado que algo peor le pasara, pero al mismo tiempo, eso hizo que todo se sintiera aún más desigual. Yo estaba destrozada, literal y emocionalmente. Y él estaba bien, o al menos lo suficiente como para seguir con su vida. Después de salir del hospital tomamos la decisión de vivir juntos. En teoría sonaba lógico. Yo necesitaba apoyo, cuidados, alguien cerca que pudiera ayudarme con lo básico, porque al inicio ni siquiera podía caminar bien sin sentir dolor o mareo. Pero nadie te prepara para lo que implica convivir en ese estado. Nadie te dice lo difícil que es adaptarte a una nueva versión de ti misma mientras intentas sostener una relación. El primer mes fue un infierno silencioso. Yo estaba débil, cansada, con dolores constantes, con citas médicas casi todas las semanas, con restricciones para muchas cosas, pero lo más complicado no era eso, era mi cabeza. Los doctores ya lo habían advertido, después de un golpe fuerte, especialmente en la cabeza, pueden haber cambios emocionales. Reacciones más intensas, irritabilidad, dificultad para controlar ciertas emociones, y yo lo viví. Hubo días en los que me sentía completamente fuera de mí. No era tristeza normal, era como si todo estuviera amplificado. Si algo me molestaba el triple. Si algo me dolía, lo sentía el triple. Si me frustraba, explotaba. Y sí, hubo momentos en los que reaccioné mal, muy mal. Discusiones que empezaban por cosas pequeñas como el tono en el que me hablaba, o porque sentía que no me entendía, o simplemente porque yo estaba saturada terminaban en gritos, en desesperación, en una necesidad de sacar todo lo que tenía acumulado. En 2 ocasiones llegué a empujarlo, en otra lo rasguñé. Y decirlo me pesa muchísimo, porque no es algo de lo que me sienta orgullosa, ni algo que quiera justificar. No lo hice con intención de hacerle daño, pero eso no borra lo que pasó. Fueron momentos de descontrol, de esos en los que después te quedas en silencio, sintiendo culpa, sintiendo vergüenza, sintiendo que no te reconoces. Y yo sí me responsabilicé. Después de cada episodio hablé con él, le pedí perdón, le expliqué cómo me sentía, le dije que no quería ser así. Busqué ayuda, intenté trabajar en eso, entender qué me estaba pasando, y poco a poco lo fui controlando. No volvió a pasar, pero hay algo que marcó todo. Un día, en medio de una discusión, yo estaba en la cocina.
No porque estuviera buscando nada, simplemente estaba ahí, apoyándome porque todavía me costaba estar mucho tiempo de pie sin sentirme débil. Tenía un cuchillo en la mano, pero no en forma amenazante. No lo levanté, no me acerqué a él, no hice ningún movimiento agresivo, solo lo tenía mientras hablábamos. Y aún así, eso fue suficiente para que todo cambiara. En ese momento, Héctor no reaccionó mal. De hecho, lo hablamos después, lo entendió dentro del contexto de lo que estaba pasando, de mi estado, de todo lo que veníamos cargando. Yo pensé que ahí había quedado, que era un episodio más dentro de un proceso difícil pero manejable. Lo que no sabía es que él le estaba contando todo a su mamá, todo, cada discusión, cada momento en el que yo perdía el control, cada error, cada cosa negativa, sin contexto, sin matices, sin decir también lo que yo estaba viviendo. Sin decir que yo estaba en recuperación, sin decir que estaba intentando mejorar, sin decir que no era una persona violenta, sino una persona rota, intentando recomponerse. Y ahí empezó lo que ahora siento como una pesadilla constante. Yo no supe en qué momento dejó de ser algo entre Héctor y yo, y se convirtió en un problema familiar. Porque una cosa es que tu pareja busque consejo, desahogo, incluso apoyo, pero otra muy distinta es que exponga cada detalle negativo de la relación como si fuera un reporte de todo lo que está mal contigo. Y eso fue exactamente lo que pasó. Héctor le contó todo a su mamá, Olga, pero no como una conversación equilibrada, no como estamos pasando por esto, pero también hay esto otro. No, le contó lo malo, lo feo, lo que duele, lo que asusta. Y cuando tú escuchas solo una parte de la historia, es muy fácil construir un monstruo. Yo no conocía bien a Olga. Habíamos tenido interacciones normales, nada profundo, nada conflictivo. Pero después de eso, su percepción de mí cambió por completo. Y lo peor es que no se quedó ahí. Porque en lugar de hablar conmigo o de intentar entender, hizo algo que todavía me cuesta procesar. Se lo contó a toda la familia, así, sin filtro, sin contexto, sin preguntarme, sin darme la oportunidad de explicar nada. De un día para otro, yo ya no era Dana, la novia de Héctor. Yo era la problemática, la inestable. Y todo empezó a escalar de formas que, si no las hubiera vivido, me costaría creer. Un día, por ejemplo, me levanté y fui a la cocina como siempre, y algo se sentía raro. No sabía exactamente qué, pero había algo distinto, hasta que lo noté. No había cuchillos, ninguno, ni uno solo. Al principio pensé que los habían guardado en otro lado, o que Héctor los había movido por alguna razón práctica, pero no. Después me enteré de la verdad. Su familia había ido a la casa, y se los había llevado, a escondidas, como si yo fuera una amenaza real, como si en cualquier momento fuera a perder el control y hacer algo grave. Y no sabes lo que se siente eso. No es solo el acto, es el mensaje detrás. Es darte cuenta de que hay gente que te ve como un peligro, cuando tú apenas estás intentando mantenerte en pie. Pero eso fue solo el inicio, porque después vinieron los comentarios. Esos comentarios que no son directos pero que duelen igual o más, indirectas en reuniones, miradas raras, silencios incómodos cuando yo llegaba, frases como «hay que tener cuidado con ciertas personas, uno nunca sabe cómo pueden reaccionar algunos, la salud mental es algo serio y peligroso», nunca decían mi nombre, pero todos sabíamos que hablaban de mí, y yo ahí, sentada, intentando no llorar, intentando no reaccionar, intentando convencerme de que tal vez estaba exagerando, pero no lo estaba. Porque después pasó algo que ya no fue indirecto. El hermano de Héctor, no sé exactamente cómo, pero tuvo acceso a nuestras conversaciones, mensajes privados, cosas que yo había dicho en confianza, en momentos de vulnerabilidad, y en lugar de guardarlo, decidió usarlo, me escribió, y no fue para hablar, fue para atacar, para decirme cosas horribles, para juzgarme, para señalarme como si me conociera perfectamente, cuando todo lo que tenía era una versión distorsionada de mí. Y lo peor es que después tomó partes de esas conversaciones, las sacó de contexto, las mezcló con lo que ya le habían contado y las repitió frente a la familia, como si fueran verdades absolutas. Como si yo hubiera dicho cosas que nunca dije, como si hubiera insultado a personas que ni siquiera conozco lo suficiente como para hablar mal de ellas. De repente, yo era alguien que criticaba a su mamá, que hablaba mal de las mujeres de su familia, que era malagradecida, que era conflictiva, todo eso, construido sobre cosas que nunca salieron de mi boca,
y yo no entendía nada, literal. Era como despertar en medio de una historia donde todos ya tenían un papel asignado, y el mío era el de villana. Lo más irónico de todo esto es que me empezaron a tratar como una desagradecida, como si yo hubiera pedido algo, como si yo hubiera exigido cuidados, como si todo lo que hicieron por mí hubiera sido una carga que ahora yo tenía que pagar de por vida, y eso me rompe, porque yo estaba en coma. No decidí eso, no pedí eso, ni siquiera era consciente de lo que estaba pasando, y sí, cuando desperté, agradecí a quienes estuvieron, agradecí las oraciones, el apoyo, todo. Incluso recé por ellos también, pero parece que para ellos eso no es suficiente, porque constantemente me hacen sentir que debería estar agradecida para siempre. Como si mi existencia ahora les debiera algo, como si cada error mío cancelara cualquier cosa buena que haya hecho. Y aquí es donde más me duele, porque nadie ve lo que yo sí hice. Nadie ve que yo estuve para Héctor también, que lo apoyé, que lo ayudé a conseguir trabajo, que lo motivé a estudiar, que quise construir algo con él. Todo eso desapareció, borrado, como si nunca hubiera existido. Y en su lugar, solo quedó la versión de mí que ellos decidieron creer, la Dana que grita, la que pierde el control, la peligrosa. Y mientras todo eso pasaba, yo seguía siendo la misma persona que tiene miedo de caminar sola en la calle, la misma que se pone alerta por si le pasa algo, la misma que todavía está en recuperación, la misma que apenas está tratando de reconstruirse. Y aún así, para ellos, soy alguien de quien hay que cuidarse. Después de todo lo que empezó a pasar con su familia, yo pensé que, al menos, tenía algo seguro. Héctor. O sea, era mi pareja, llevábamos 3 años juntos, habíamos pasado por un accidente brutal, ahora vivíamos juntos, en mi cabeza. Eso significaba que, aunque el mundo se pusiera en mi contra, él iba a estar ahí firme, respaldándome, pero no fue así, y creo que eso es lo que más me ha roto. Porque cada comentario, cada mirada, cada indirecta de su familia, dolía, sí, pero había una parte de mí que decía, ok, no me conocen realmente. Es normal que reaccionen así si solo han escuchado lo peor. Pero Héctor, él sí sabía todo. Sabía lo que yo había vivido. Sabía en qué estado estaba cuando reaccioné mal. Sabía que pedí perdón. Sabía que busqué ayuda. Sabía que no volví a repetir esos episodios. Sabía que no soy una persona violenta. Y aún así, no hacía nada. Al principio traté de hablarlo tranquila. No desde el reclamo, sino desde la necesidad de sentirme protegida, respaldada, entendida. Le decía cosas como, oye, siento que tu familia tiene una idea muy equivocada de mí. Me gustaría que también les contaras lo bueno, no solo lo malo. No necesito que te pelees con ellos, solo que aclares las cosas. Porque de verdad, nunca quise que él se enfrentara a su familia por mí. No quería ser la razón de un conflicto, solo quería equilibrio, justicia. Que si iban a hablar de mí, al menos fuera con la historia completa. Pero su respuesta siempre era la misma. Están exagerando, es pura bobada, así es mi mamá, frases que suenan tranquilizadoras, pero que en realidad no solucionan nada. Porque una cosa es reconocer que están exagerando, y otra muy distinta es hacer algo al respecto. Y él no hacía nada, no llamaba a su mamá para aclarar, no corregía los chismes, no ponía límites. No decía, oye, eso no es así, nada, y mientras él se quedaba en esa comodidad de no confrontar, yo seguía siendo la que recibía todo, las miradas, los comentarios, el rechazo. Y eso empezó a cansarme, mucho, porque además había algo que me dolía profundamente, la injusticia. Yo nunca le he echado en cara todo lo que hice por él, nunca, y créeme, podría hacerlo. Podría recordarle que estuve en momentos difíciles, que lo apoyé cuando no tenía rumbo, que lo ayudé a entrar a trabajar, que lo impulsé a estudiar, que quise construir un hogar con él desde cero. Pero no lo hago, porque todo eso lo hice por amor, no esperando que algún día me lo pagara, no esperando que me lo agradeciera eternamente. Para mí, un gracias sincero o simplemente que estuviéramos bien era suficiente, pero ahora es como si nada de eso hubiera pasado. Como si todo lo bueno que hice se hubiera borrado por completo, y solo quedara ese momento donde perdí el control, ese par de episodios en los que no fui yo. Y sí, sé que estuvo mal, no lo niego, no lo minimizo, pero tampoco creo que sea justo que eso defina todo lo que soy.
Y mucho menos en un contexto donde yo estaba saliendo de un coma, con dolor físico, con cambios emocionales, con una vida completamente alterada. A veces me pongo a pensar, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido al revés? Si él hubiera tenido esos episodios, si él hubiera estado en recuperación, si él hubiera perdido el control un par de veces. ¿También lo habrían tratado como un peligro? ¿También le habrían quitado cosas de la casa? ¿También lo habrían juzgado así? No lo sé, pero algo dentro de mí me dice que no, y eso me duele más. Porque además, hay algo que me rompe por dentro cada vez que lo pienso. Yo sobreviví a algo muy fuerte, algo que pudo haber terminado peor. Y en lugar de sentir que tengo un espacio seguro para sanar, siento que estoy en un lugar donde constantemente me están evaluando, donde cualquier error se amplifica, donde cualquier emoción se ve como una señal de peligro, donde no puedo simplemente ser humana. Y Héctor, él ve todo eso, sabe que me afecta, sabe que estoy cansada, sabe que hay días en los que me siento al límite emocionalmente y aún así su postura no cambia, sigue minimizando, sigue evitando el conflicto, sigue dejando que todo pase. Y eso duele más que cualquier comentario de su familia, porque al final del día, de ellos no esperaba nada, pero de él, sí. Llegué a un punto en el que ya no sabía qué me dolía más, si lo que hacía su familia o lo que él no hacía. Porque una cosa es que alguien te juzgue sin conocerte, y otra muy distinta es sentir que la persona que sí te conoce, que ha estado contigo en lo bueno y en lo peor, que ha visto de cerca todo lo que has pasado, simplemente se queda viendo cómo te desgastan, y yo me fui desgastando, poco a poco, en silencio, porque tampoco soy una persona que explote todo el tiempo. De hecho, después de lo que pasó al inicio de nuestra convivencia, hice un esfuerzo enorme por controlarme, por no reaccionar mal, por no caer en esos episodios que tanto me avergüenzan, y lo logré. De verdad lo logré, pero eso no hizo que las cosas mejoraran, porque el problema ya no era mi comportamiento, era la imagen que habían construido de mí, y esa imagen no cambiaba, sin importar lo que hiciera. Podía ser tranquila, podía ser amable, podía mantener distancia para evitar conflictos. Podía demostrar con acciones que no soy esa persona que ellos creen. Y aún así, sentía que todo lo que hacía pasaba desapercibido, como si estuviera luchando contra algo invisible, algo que ya estaba decidido desde antes de que yo pudiera defenderme, y eso cansa, cansa mucho. Hubo días en los que me preguntaba si realmente valía la pena seguir en ese ambiente, días en los que me sentía incómoda incluso dentro de la casa donde vivo, días en los que pensaba demasiado en todo, en lo que pasó, en lo que dicen, en lo que él no hace, y poco a poco esas preguntas empezaron a cambiar, ya no eran solo sobre ellos, eran sobre mí, sobre lo que estoy permitiendo, sobre lo que estoy esperando, porque sí, en algún punto empecé a cuestionarme si yo estaba exagerando, si tal vez estaba pidiendo demasiado, si tal vez lo normal es que la pareja no se meta con su familia, si tal vez yo debería aguantar, ignorar, seguir adelante. Pero cada vez que intentaba convencerme de eso, algo dentro de mí decía que no se trata de pelear, no se trata de obligarlo a elegir, no se trata de hacer un drama, se trata de respeto, de sentir que la persona con la que estás no permite que te destruyan emocionalmente mientras él mira desde lejos, porque yo no le estoy pidiendo que deje a su familia, no le estoy pidiendo que se enfrente a ellos de forma agresiva, no le estoy pidiendo que rompa relaciones, solo le estoy pidiendo algo tan básico como esto, que diga la verdad. Que no deje que mi nombre se quede en el suelo, que si ya habló de lo malo, también hable de lo bueno, que si ya permitió que se construya una versión distorsionada de mí, al menos intente corregirla. Pero ni siquiera eso, y eso me hace pensar algo que no quería pensar. Tal vez no es que no pueda hacerlo, tal vez es que no quiere, y eso cambia todo, porque entonces ya no es un problema externo. Ya no es su familia contra mí, es él, decidiendo mantenerse al margen, es él, priorizando su comodidad sobre mi tranquilidad, es él, dejándome sola en algo que también le corresponde. Y eso duele, duele muchísimo, porque yo sí estuve cuando él lo necesitó, yo sí lo apoyé, yo sí aposté por nosotros, incluso ahora, sigo intentando sostener algo que cada vez pesa más. Pero llega un punto donde te cansas de sostener sola, donde te preguntas si realmente estás en una relación o solo estás acompañando a alguien que no está dispuesto a acompañarte de la misma forma.
Y ahí es donde estoy ahora, cansada, confundida, con una mezcla de emociones que no termino de ordenar, porque por un lado lo quiero, eso no lo voy a negar. Pero por otro, no sé si querer es suficiente cuando no hay respaldo, cuando no hay defensa, cuando no hay acción. Y entonces vuelvo a la pregunta que me ha estado dando vueltas todo este tiempo. ¿Estoy exagerando al pedir que me defienda? ¿O simplemente estoy esperando algo que él no me va a dar? Si tú estuvieras en mi lugar, ¿te quedarías intentando arreglarlo? ¿O entenderías que hay cosas que el amor no puede sostener por sí solo? Si llegaste hasta aquí, suscríbete, dale like y comparte. Nos ayudarías muchísimo. Nos vemos en el siguiente. Chismecito Anónimo.